Muy buenas tardes para todos. Es un día muy especial para las iglesias evangélicas y también un cachetazo para el diablo, porque esto es lo que estamos haciendo, orando y reprendiendo al famoso Halloween. Porque la iglesia del Señor está siempre lista para luchar. Nosotros tenemos una denominación de las tantas denominaciones evangélicas que hay diseminadas en todas partes del mundo, llámese como se llame, pero la iglesia del Señor es una sola. Todos nos unimos en Jesucristo porque Él es el centro de nuestras vidas y por eso damos gracias al Señor por ello y porque tenemos las gracias del Señor y la bendición. Tengo acá, Angelita lo bajó por internet, que el día 31, bueno, esto es el 30 del 17, hace un año, se estableció el Día de las Iglesias Evangélicas. El autor de la iniciativa aprobada recientemente por la Cámara Alta Provincial es el diputado Marcelo Deleto, quien subrayó que es una reparación, ya que todas las religiones tienen sus días conmemorativos, pero esto no se daba en el caso de los evangelistas. Y entonces salió esto. La Plata, Buenos Aires, el diputado provincial del Frente fulano, Marcelo D'Aleto, celebró la aprobación de la Cámara de Senadores del proyecto de ley para establecer el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas en territorio bonaerense. En el marco de los 500 años de la Reforma Protestante, D'Aleto manifestó, él, como nieto, es nieto de un pastor evangélico. Para mí es un orgullo, dice, haber impulsado este proyecto solicitado por las iglesias evangélicas a pedido de su comunidad, que contó con el apoyo de todos los bloques políticos de la legislatura y fue trabajado de manera conjunta con el Poder Ejecutivo. Todas las religiones tienen sus días conmemorativos, pero esto no se daba en el caso de los evangelistas. Por esto hacerlo significa una reparación, explicó el legislador, y agregó que de acuerdo a la libertad religiosa que caracteriza a nuestra provincia y a nuestra nación, nos llena de alegría que ahora la comunidad evangélica tenga su día, porque ellos representan un importante porcentaje de los argentinos. Hablan de 4 millones, casi 5 millones de creyentes de diferentes organizaciones. La nuestra es una de ellas, Unión de las Asambleas de Dios, pero hay bautistas, metodistas, anglicanos, hay infinidad. Pero si juntamos todos ellos es una sola iglesia, una sola. Y por eso tenemos la palabra del Señor y encontramos que tal vez usted no lo mira así. Yo lo empecé a mirar hoy así. Abra su Biblia en San Mateo capítulo 16. La iglesia evangélica de hoy le acontece un mal que es el desconocimiento de una gran mayoría de personas que son convertidas al Evangelio hoy día y que algunos llevan algunos años, es el total desconocimiento de cómo llegamos a este punto, donde nosotros estamos sentados cómodos acá, pero todo tiene una historia y la iglesia tiene su historia. Ahora, yo encontré algo en las palabras del Señor que en verdad es como descubrir un secreto. No sé cómo lo va a ver usted. Estamos tan acostumbrados a leerlo como es, pero no vemos el fin. Leemos a partir del verso 13, capítulo 16, verso 13. Mateo
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? ¿O soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el infierno, no prevalecerán contra ella. Y bueno, esto de las llaves lo hablaremos en otro momento. A continuación. Esto es lo que tenemos aquí. Y a veces decimos, oramos. Oramos primero. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tú abres tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo vas abriendo nuestro entendimiento, vas abriendo todas las puertas de nuestro corazón de la ignorancia para revelarnos la verdad que permanece de hace siglos, pero que nunca la hemos oído, nunca la hemos visto, nunca sentimos nada, y por eso la iglesia hoy en día se tiene en poco. Muchos ni vienen o vienen solamente por sus propios problemas y dificultades, pensando que esto es un lugar de provisión, un lugar de sanidad, un hospital, una clínica, un sanatorio. Señor, no vienen por ti, vienen para solucionar sus problemas, y esto es un gran problema del desconocimiento de lo que tú eres, Señor, y quién eres. Por eso, Señor, te damos gracias por esta revelación que nos da a través de Pedro. Gracias, porque solamente tu Espíritu Santo pudo sacar del corazón de Pedro lo que él sentía y lo que recibió en ese momento para dar respuesta a la pregunta de Jesús. Gracias te doy y te ruego que tú me ayudes y nos ayudes a todos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. A veces creemos que todo pasa en forma fortuita, pero no es así. No es así. Jesús podía saberlo sin preguntar qué pensaban ellos de él, pero primero le sacó las excusas. ¿Quién dice la gente que yo soy? Le sacó las excusas. Porque si no, ellos, la pregunta hubiera sido al revés. ¿Quién soy yo? Y ellos hubieran dicho, tal vez Jeremías, Elías, Juan el Bautista, alguno de ellos. Ellos hubieran contestado eso. Entonces Jesús le sacó la excusa. ¿Y para ustedes quién soy? Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro era el más vehemente, el de responder antes que casi la palabra estaba en la boca de Jesús, ya estaba respondiendo él. Muy vehemente, y por ser muy vehemente muchas veces metió la pata hasta acá. Pero acá lo tenemos respondiendo a lo que Jesús preguntó. Verso 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era fácil decir esto, no solamente por los milagros que podía hacer, no eran solamente los milagros, sino las transformaciones de las vidas. Eso es lo que hacía el poder de Dios en Jesucristo. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Lo que Él hace, yo lo hago. Y lo que Él hace, lo hace a través de mí. O sea que yo estoy en la voluntad de mi Padre. Ahora, en la inspiración que está recibiendo Jesucristo, en ese momento, aunque tenía una vida ungida, tomó a Pedro por su respuesta y le dijo, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ha habido tanta confusión a través de los siglos, confusión e ignorancia. Nosotros vivimos en una época que hay muchos libros, muchos teólogos, muchas personas que nos van aclarando el panorama. Tengo un libro que algunos de ustedes tendrían que tenerlo, no sé si alguno lo tiene, Compendio Manual de la Biblia. Allí va a ver usted muchas cosas que lo asombrarían y entonces le daría asco,
lo que hizo la Iglesia Católica. Por siglos y siglos se adueñaban de las almas, dueños de las almas. Predicaban en latín para que la gente oyera y no entendiera. Y todas estas cosas pasaron. Pero cuando decimos, ¿a qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino en ese tiempo? ¿Por qué se dio? Y todos podemos ir a cuando Jesús fue bautizado y llevado al desierto y allá fue tentado por el diablo y bueno, pero Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, volvió y comenzó a hablar para que la gente se arrepintiese y recibiera el perdón de pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ya había un reino acá, el reino Satán, ya había un reino. Ahora comenzaba una prueba durísima para el Señor. Pero el Señor ya venía venciéndolo en la tentación. Si usted empieza a mirar a hilar fino, va a encontrar que Herodes mandó a matar todos los chiquitos de 2 años para abajo, pensando que podría matar a Jesús, porque tenían celos y miedo de que ese niñito un día fuera rey y a él lo desplazaran. Un loco, de la cual la gente de ese tiempo, cuando Jesús era grande, ya Jesús paseando por las calles, está escrito, decían, mira qué palacio, mira qué piedras, ese palacio y esas cosas que había hecho, las hizo Herodes para congraciarse con los judíos, para que los judíos no tuvieran temor de él, pero era un tipo malo, criminal, lo peor, de lo peor. Todo el daño que hizo a la humanidad o a los judíos en ese tiempo fue terrible. Pero yo estaba mirando esto, ¿por qué Jesús dice, y sobre esta roca no era una piedra común, sino que Jesús está considerado como la piedra angular de un edificio, la principal piedra? Y entonces pensaron que el Vaticano, ¿sabe dónde está fundado? El Vaticano está fundado sobre el Palacio de los Césares. Y cuando uno lee quiénes fueron los Césares, fueron los dueños del mundo, e hicieron de lo peor, pero usted va a encontrar en este libro que yo le digo, Compendio Manual de la Biblia, va a encontrar quién fue fulano, mengano, sutano, los 12 Césares. Y casi todos persiguieron a los cristianos y los mataban. En los circos romanos. A veces con Carmen de acá le digo, ¿conociste las catacumbas? En las catacumbas de Roma fue edificada con la arena sacada de esas cuevas. La arena, y por eso se formaron tantas cuevas adentro que era imposible entrar. El ejército romano que perseguía a los cristianos para matarlos, tenían miedo de entrar a ese lugar porque había tantos laberintos y sin luz, que tenían miedo que los mataran en cualquier momento porque no veían nada. Pero los cristianos que lograron refugiarse allí, hermanos, tal vez usted lo habrá visto en alguna película, ¿sabe lo que hacían? Que a los cristianos que los mataban en los circos romanos, por las fieras, por los gladiadores, por las personas que estaban allí dispuestas a matarlos, por las noches salían, iban hasta el circo romano y agarraban los cuerpos de sus hermanos muertos y los llevaban y los sepultaban. Se calcula que hay 7 millones de tumbas adentro. Se han descubierto 2 millones hasta hace unos años atrás. 2 millones de tumbas de hermanos nuestros. Ha sido terrible la persecución. Esa roca son las palabras de Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es el fin, este es el secreto. ¿A qué vino Jesús? A salvar nuestras almas. ¿Nada más que a eso? No, vino a edificar una iglesia. ¿Por qué no? Nunca lo habíamos visto esto. ¿Por qué miramos siempre otra forma? Que Jesús tenía un fin, una determinación. Él comenzaría la obra y después la seguirían otros. Por eso juntó a sus discípulos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Mi iglesia. La iglesia del Señor no se trata de pared, de techo, piso, cerámicos y todo lo que sea. La iglesia son la gente, es la gente, el hombre, la mujer, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Esa es la iglesia de aquellos que han creído en que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y por ser el Hijo del Dios viviente, generaciones y generaciones y generaciones han venido. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Pero cuando miramos la Biblia, nosotros decimos que cuando Jesús habla con los discípulos, habla en un lugar determinado, Cesarea de Filipo, un pequeño lugar, con un mínimo de gente, 12 personas, que esas 12 personas, cuando saltamos hasta Hechos 2, vemos que allí, cuando llega el Espíritu Santo, ¿cuánta gente había? 120. Y seguimos más adelante y encontramos que ante la predicación del apóstol Pedro, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, allí después de su predicación, 3.000 se convirtieron. Y miramos un par de hojitas más adelante y encontramos que 5.000 más se convirtieron al Señor. Y así se fueron convirtiendo a través de las generaciones y generaciones, que desde un pequeño lugar, con un pequeño número de personas, podemos decir que se formó la iglesia del Señor, y hoy el Evangelio o la predicación sobre Jesucristo se predica en toda la redondez de la tierra. Y hoy somos millones y millones de creyentes en el Hijo del Dios viviente. ¿Quién lo ha hecho posible? El Espíritu Santo de Dios en aquellos que somos obedientes a la palabra, porque la palabra es la que se lleva a cabo. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, no está pidiendo ayuda a otros, sino que de verdad está haciendo lo posible para que podamos entender que la iglesia del Señor es indestructible. La quisieron destruir miles de veces, quitar la Biblia de la tierra, terminarla con ella. Llegó tiempo que quedaron como alrededor de 10 Biblias en el mundo conocido, porque la escondían. Hasta una mujer la escondió cuando venían los soldados a revisar las casas, la escondió dentro de una masa para hacer fideo, digamos, para hacer pan. La abrió, la cortó y metió la Biblia adentro y la tapó con la misma torta, y los soldados buscaron por todos lados. ¿Qué iban a imaginar que iba a estar allí? Sin embargo, así lograron mantener la palabra de Dios viva y eficaz, transformadora de las vidas, del cambio. Por eso el sacrificio del Señor Jesucristo, y por la fe en su nombre, que murió y resucitó, fue todo obra del Espíritu Santo del Señor que estaba sobre él. Dios lo levantó, y entonces las palabras de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que Dios no muere, no puede morir. Y Jesucristo no podía morir porque Él es el autor de la vida. Por eso Él no podía morir. Y si es verdad que murió por nuestros pecados, porque nosotros fuimos los que lo matamos, pero el Señor lo levantó, el Señor le dio vida, el Señor lo despertó del sueño de la muerte, y hoy vive para siempre, intercediendo por nosotros. Por eso, ¿qué es lo que impulsa? No tenemos a Jesús visible, no lo podemos oír, ni tocar, ni ver. ¿Por qué hay una iglesia? No estoy hablando de congregaciones. Hay congregaciones donde Cristo no es nadie para muchos. Es nadie. Pero hay verdaderos creyentes que están en anonimato, que nadie sabe lo que pasa dentro de sus corazones, pero son fieles a la iglesia, fieles en la concurrencia, fieles en su vida natural o rutinaria, fieles. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué te impulsa cuando querés venir a la iglesia? Y vos decís, tengo obstáculos, esto o aquello, o vos mismo colocás obstáculos. Pero cuando uno quiere venir a la iglesia,
Hay alguien que se encarga de sacar los obstáculos y sacar las excusas como Jesús hizo con sus discípulos. El Señor sabe quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Él los conoce. Él conoce, no importa la cantidad de gente que haya en la congregación, no importa. Lo que Él conoce es el corazón. El corazón. Y cuando vos tenés deseo de venir, Él sacará los impedimentos para que puedas estar con tus hermanos. Porque ¿qué nos impulsa? A mí, ¿quién me impulsa? Yo tengo una responsabilidad, mi esposa tiene su responsabilidad, otros tienen su responsabilidad en la iglesia. Pero no venimos yo no vengo por la responsabilidad. Yo podía quedarme muy tranquilamente en mi casa, que se arreglen. Total, se han arreglado durante tantos años, que se arreglen un día sin mí. Podía hacerse. ¿Por qué no? Pero no puedo. No puedo, y no es por responsabilidad, porque sé que el Espíritu Santo de Dios me impulsa, me empuja, me lleva, me arrastra para que vaya a cumplir con lo que Él me ha dado para hacer en mis manos. Y a vos también, hermano, por más que no vengas a un púlpito, pero vos con tu fidelidad al Señor, con tu fidelidad, estás haciendo a través de cosas pequeñas, tal vez insignificantes, dando testimonio, dando un volante, hablando de alguien del Señor, estás haciendo una parte que yo no puedo hacer, pero el Señor la hace a través de tu vida. Y Dios no es deudor de nadie. Aunque sea pequeño o grande lo que hagamos, Él se llevará siempre la gloria y Él te dará siempre la respuesta a las peticiones que hay en tu corazón, porque hemos aprendido a conocer al Señor. ¿Por qué? ¿Por dónde? Por la palabra de Dios. ¿Y nada más que eso? No, la conocemos y se abre la verdad por el Espíritu Santo que me hace abrir el entendimiento para comprender. Edificaré mi iglesia, edificaré. ¿Sabe lo que es edificar? Esto lo edificamos nosotros acá, todos. Acá hay muchos. Este es uno. De los que se levantaron acá tantas cosas, ¿no es cierto? Pero decimos al Señor que gracias al Señor por la buena voluntad de aquellos hermanos que trabajaron tanto acá, chicos, grandes, mujeres, hombres, viejos, y también era más joven, pero también estaba con nosotros arriba de los andamios, y damos gracias al Señor por ello. ¿Por qué? Porque el Señor nos permitió tener un lugar. Alguna vez le conté que escuché a dos chicos que pasaban diciendo, estos son evangélicos, lo único que saben hacer son galpones. Galpones. No sé cómo, ya debe tener como 25, 30 años, ya decir, que venga a ver el galpón que hicimos nosotros. Con la gracia del Señor. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que sos vos. Cuando el Señor venga, no va a venir a buscar las paredes, el techo, el piso, las ventanas, va a venir a buscar tu vida que ha sido fiel y ha sido y está siendo fiel por más que pasen muchas cosas. Ahora, miremos lo que el Señor pretende. No tengo que ser muy extenso. Lo que yo quiero decir es esto. Jesús iba a forjar formar o hacer una iglesia. Como iglesia se entiende que son las personas. La Iglesia Católica, a través de los papas y a través de las mentiras de que Pedro fue el primer papa, y Pedro jamás pisó Roma. Sin embargo, ellos lo utilizaron y siguen utilizándolo. Pero es una historia negra que tiene la Iglesia Católica. Miles, millones de creyentes fueron muertos por los jesuitas. María de Médicis, una mujer que mató en una noche 70.000 hermanos hugonotes, se llamaba la denominación religiosa evangélica. 70.000 en una noche. Y después se fueron en procesión al templo a darle gracias a Dios por la muerte de todos estos herejes. La historia del catolicismo es muy negra, demasiado negra. Sin embargo, mucha gente que ama a Dios está ciega
y sorda, por más que le diga lo que han hecho esta gente. Y seguirán, porque vos y yo también estamos allá, ciegos, sordos y mudos, que no sabíamos nada, pero un día el Señor con su pinza te sacó del mundo y te trajo a la verdad. Y la verdad iluminó tu corazón, iluminó tu vida, iluminó todo tu ser para ver que a dónde estabas acá. Todo era curiosidad. Parecía que todos te miraban o me miraban. Y con el tiempo fui entendiendo muchas cosas y todavía me pregunto por qué estoy acá. Habiendo otros más importantes, con más estudios, con más capacidades, pero rebuscando. Muchas iglesias, después de ver un dibujo en televisión, un dibujo donde hay un perro dálmata y hay un viento fuerte que le vuela todas las manchas. Todas las manchas. Así muchos han perdido la bendición. Y la Iglesia Católica se arrogó esa forma de expresión. Iglesia Católica Apostólica Romana. No es Iglesia Apostólica cristiana o de Dios o de Jesús. Todo eso hizo que Dios no olvidara a su pueblo. Y así la historia nos habla a nosotros. ¿Cómo es que Jesús quiere a su iglesia? ¿Cómo la quiere? ¿Cómo la prepara? ¿Cómo la está llevando adelante? Y a veces hay que mirar a Jesús como un escultor. Un escultor es el que trabaja el mármol. Él puede mirar como yo, como cualquiera inexperto, un pedazo de mármol. No tiene forma, no tiene nada. Está un pedazo de mármol. Pero el artista, aquel que va a hacer algo, ya tiene la figura acá. La tiene formada acá adentro. ¿Qué tiene que agarrar? La masa y un cortafierro, como le guste llamarlo, y empiece él a darle golpe y a quitarla hasta darle la forma. Una de las cosas que uno puede ver, bueno, nosotros tenemos una Biblia católica y allí están todas las estatuas que hizo Miguel Ángel. Y están todas las cosas. Y tiene que ver con qué fineza, las que hizo Rafael, pinturas, todo lo que hicieron otros, cosas hermosas. Pedazo de mármol que necesitaba ser recostada. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo se imagina usted que tiene que ser la iglesia del Señor? ¿Cómo la quiere ese Jesús a esa iglesia? ¿Y por qué nosotros no nos damos cuenta que cuando Él le pedimos algo nos da y hay veces que no nos da? No nos da por más que pataleemos, porque creemos que es justo recibirlo. No lo da. ¿Por qué? Porque usted como yo somos ese pedazo de mármol al cual Él está dándole forma, porque Él quiere, según Efesios capítulo 5, Él quiere una iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Quiere presentársela así como una iglesia santificada. Y por eso la iglesia, ustedes, nosotros, otras congregaciones donde hay creyentes, y no todos son creyentes, pero los verdaderos creyentes pueden sentir hasta dolor y sufrimiento por las cosas que le tocan vivir, pero son cuando los mazazos del Señor o el del artista que le pega al mármol para sacar las aristas, porque está dándole forma, una forma delicada, y entonces necesita eso. Y nosotros como creyentes, hijos de Dios, necesitamos también ser modelados, porque si no seremos como el perro dálmata, iremos perdiendo las bendiciones que Dios nos ha dado. Se irán cayendo las manchas que lo identifican como un perro dálmata, un perro fino.
Pero el creyente que deja el camino del Señor, que cuando evalúa, hoy puedo ir, no, tengo que ir a casa de fulano, mengano, sutano, tengo que hacer esto o aquello, cuando está haciendo comparaciones, si le conviene o no le conviene, pues son manchas que se le van cayendo. Porque Jesús es incambiable, incambiable. Nadie merece más la gloria que Él. Y vos con tu pequeña presencia y yo con mi pequeña presencia podemos venir a adorar al Señor. ¿Por qué tan pocos podemos tanto? ¿Por qué tan poco? Éramos un grupito nomás. Sin embargo, la gloria del Señor estaba en medio de nosotros. Estaba en medio de nosotros y sentíamos la gloria. Y esa presencia de Dios es única y verdadera. Esa presencia es la que Él quiere que esté en la iglesia. Pero se ha deformado tanto que muchas congregaciones, al permitir que el mundo se meta en las congregaciones, se desvanece toda la santidad. Y la santidad es algo que no se puede perder, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es uno de los requisitos. Y hay ocho clases de personas que no van a entrar en los cielos. No personas con nombre y apellido, sino por sus acciones. 8. Está en Apocalipsis. Quiero decirle entonces que usted y yo tenemos que guardar nuestra santificación, nuestra santidad. ¿Por qué? Porque si queremos agradar al Señor tenemos que seguir los caminos que Él trazó para nuestra vida. Tal vez no recibiste ningún don, podés decir, no recibí ningún don de Dios. No sé cantar, no sé tocar música, si leo mal, y si me cuesta dar un tratado porque me da vergüenza. Un montón de detalles que nos están privando de la bendición de Dios. Pero tenemos que llevar a cabo lo que Dios pone en nuestras manos. A veces miramos nuestras manos y decimos, no tengo nada. No tengo nada. Sin embargo, hay 5 dedos que te permiten hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y es la capacidad del Señor para bendecir y ayudar a aquellos que creen que no son nada delante de Dios. Hermano, si supieras que tu oración, cuando tu oración sale del corazón, cuando tu oración sale del alma, cuando lo buscas al Señor no para pedirle cosas, sino porque lo estás adorando, glorificando y exaltando, Dios puede decir a los ángeles, silencio muchachos, silencio, porque está mi hijo hablando y quiero escucharlo. Quiero escucharlo. Y eso es lo que muchas veces perdemos. Creemos que nuestra oración no llega ni al techo. No le hagas caso al diablo. El diablo siempre va a tirar para abajo, mientras que el Señor nos tira para arriba, para estar siempre junto a Él. Por eso debemos buscar más y más de esa presencia del Señor. ¿Por qué nos defiende tanto el Señor a nosotros, a su iglesia? ¿Por qué la defiende? ¿Por qué la ha defendido a través de los tiempos? Y esos que han muerto, perseguidos, matados de la forma más horrible que hacían. Usted no tiene ni idea. A las mujeres, por ejemplo, a las mujeres en el tiempo romano, agarraban un pedazo de cuero mojado, metían una mujer ahí, así hasta achicarla toda, meterla allí y coser el cuero eso, hasta que el cuero se secaba y se contraía y le rompía todos los huesos. A los hombres, algunos lo ataban al lado de un lago de aceite y una rueda y con fuego, pasaba, agarraba aceite y pasaba por el cuerpo, lo asaban. Todo esto, órdenes de los papas y de los césares. ¿Por qué Jesús te defiende? ¿Por qué vos decís, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa? ¿Por qué le decís, Señor, tú eres mi Dios? ¿Por qué le decís esas cosas? ¿Por miedo? ¿O porque tenés seguridad que Él te va a cuidar? Te va a proteger.
¿Por qué? Porque Pablo dice, porque ahora somos carne de su carne y hueso de su hueso. Él es parte de nosotros y nosotros parte de Él. Y por esa razón nosotros podemos encontrar entonces la bendición y la dicha de saber que la bendición está sobre nuestras vidas para ayudarnos a salir adelante. Y Él nos defiende. Nos defiende. No hay un paladín como Él. Él no perdió ninguna batalla, ninguna. Siempre ha sido vencedor. Y la iglesia del Señor, desde aquellas palabras de Jesús con sus 12 discípulos, que fue el comienzo, en Pentecostés podemos decir, vino el Espíritu Santo y le dio forma a la iglesia, y allí estaban los 120, pero desde entonces, a pesar de que Jesús estaba en el cielo, ya se había ido, y el Espíritu Santo bajaba, y ahora está en medio del pueblo, pero la iglesia del Señor Jesucristo no se ha detenido nunca, por más perseguida, por muy maltratada, por muy hecho tanto daño le han hecho, sin embargo la iglesia no se detuvo. ¿Por qué no se detiene? Porque tiene la fuerza de Dios, tiene la fuerza del Espíritu Santo para seguir adelante. Si pudiésemos entender, comprender que la fuerza que tenemos, que puede ser física, podemos levantar tal vez 200 kilos, si algunos pueden levantar 200 kilos de fierro, pero el Señor levanta su iglesia, la levanta, y te levanta de donde has caído. Si tu fe te ha fallado, Él lo sabe, que tu sinceridad para con Él es verdadera. Y lo único que te hace es, dame tu mano, hijo, dame tu mano, yo te levanto. Yo te levanto de donde has caído. Puedo sacarte del pozo más hondo, puedo sacarte. Solamente clama a mí y yo voy a estar al lado tuyo para defenderte, para cuidarte, para sacarte adelante. El Señor empezó a formar su iglesia con muy pocos en un lugar, muy poquitos en un lugar, Cesarea de Filipo. Un pequeño lugar, cantidad de personas, 12. Hoy llenamos la tierra. Llenamos la tierra. Porque dentro de las congregaciones, aunque muchos no lo son creyentes, no son hijos de Dios, son solamente concurrentes a las iglesias, no han tenido un encuentro con el Señor, no les interesa. A veces faltan a las iglesias porque no les importa. No aprendieron a amar la iglesia, no aprendieron a amar lo que Dios ama, y nosotros tenemos que aprender a amar lo que Dios ama y a despreciar lo que Dios desprecia. Entonces, por eso Él quiere que haya una separación de nuestros pensamientos. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, que al llevarnos a la lectura de la Biblia y también santificando nuestra vida, porque usted no crea que llega al Señor así nomás con forma chabacana. No, usted sabe muy bien, Señor, y no debe olvidarse esto. Señor, lávame con tu sangre preciosa, porque yo quiero entrar en tu presencia limpio, santificado, y no puedo hacerlo por mí mismo. Es la sangre del Señor, la cual tiene un valor invalorable. No se puede medir el valor de la sangre de Jesucristo, porque te habilita para estar en la presencia de Dios mismo. No te mira así como te veo yo, sino que nos ve a través de la sangre de Jesús, porque estamos impuros. Mientras estamos en este mundo estamos impuros, proclives a pecar en cualquier instante, con la mente, con los ojos, con la boca, con cualquier parte de nuestro cuerpo. Por eso necesitamos, porque al cielo solamente van a entrar personas santas. Personas santas, no habrá otro, no habrá colados. Allá no le van a dar, acá abajo no te van a dar ningún ticket para entrar en los cielos. El saber que los ojos del Señor, que muchas veces tenemos que saber que en el momento en que estamos escuchando la palabra, si usted cree que soy yo el que habla, se equivoca. Es Dios hablándole a usted, porque yo no sé lo que voy a decir. No lo sé hasta último momento. No sé. Pero los ojos del Señor miran si verdaderamente amás o no amás. Querés estar y vencer los obstáculos. Hay creyentes que se destacan por alguna cosa,
pero no pueden hacer el sacrificio, no pueden hacer el sacrificio de dejar alguna cosa, porque la puede hacer mañana o pasado, pero no, si no la hace hoy, mañana es tarde. Mentiras, mentiras del diablo. Si hoy es el día del Señor, no hay nada que lo pueda reemplazar, nada, ni nadie. Lo que pasa es que nadie quiere sacrificar, o algunos no quieren sacrificar nada de su tiempo para estar en la presencia del Señor. Piensa que la iglesia o el templo es un club, que puede estar o no puede estar. Nadie me va a extrañar, que nadie te va a extrañar. Tal vez yo no te extrañe, pero yo te puedo decir que Dios te va a extrañar. Ese asiento que ocupas siempre y que va a estar desocupado, Dios le va a... Vos o cualquiera, o yo, le va a hacer doler el corazón. Porque si Él lo dio todo, ¿por qué yo no puedo dar algo pequeño, que es tener 2 horas de un domingo, 2 horas, de 6 a 8 de la noche? Y sin embargo, ponemos excusas para no estar, para no comprometernos, porque el servicio que yo tenía que hacerlo no lo hará nadie, porque yo soy el único. Ahora, ¿cómo es que llegó la Biblia, la iglesia a nuestros tiempos? Dios utilizó hombres. Cuando Él ascendió a los cielos, tomó a un Pedro que, por vehemente que era, pero era el que se salía de la vaina, digamos, como dice el dicho, ¿no es cierto?, por predicar la palabra. En bien bajó el Espíritu Santo, el capítulo 2, el que toma la palabra, porque escuchó a los chusmas, que todo lo critican, que todo ve lo malo. Eso están borrachos porque hablaban en otras lenguas que ellos no entendían, mejor dicho, entendía porque cada uno hablaba en los idiomas de cada pueblo. Y Pedro ahí no pudo soportar y le dijo: varones, estos no están borrachos, han recibido la presencia del Señor. Y comenzó a predicar, y predicó ese sermón. Pedro, que era un pescador, que lo único que sabía era pescar con su red, pero Jesús le había dicho: de aquí en adelante, Pedro, serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Había hecho un milagro antes. ¿Se lo recuerdo? Jesús le dice: muchachos, ¿tienen algo para comer? Hemos tratado de pescar toda la noche y no agarramos ni un ¿cómo se llama el chiquitito? Cornalito. No hemos agarrado ni un cornalito. Pero ¿qué dijo Jesús? Arrojen la red a la mano derecha. Y Pedro dijo: Señor, no hemos pescado nada, pero en tu palabra yo lo voy a hacer. Y las redes no son como las de ahora, que acá tienen kilómetros las redes. Es las redes que tiran con las manos y después las recogen. Agarraron tantos peces hasta allí que los pescaron a los peces, llenaron su bote, que tuvieron que pedirle ayuda a otros compañeros, y se llenaron los 2 botes de pescado. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Vino, se puso delante del Señor, se arrodilló, reconociéndolo como Dios y Señor. Y es allí donde el Señor le dice: desde ahora en adelante, Pedro, vas a ser pescador de hombres. Y Pedro, dejándolo todo, comenzó a seguir al Señor. Pedro es uno de los ejemplos. Pero pasaron los años y toda la inmundicia de Roma, llegó hasta lo máximo. La persecución de aquellos creyentes que ellos llamaban herejes. Las iglesias evangélicas se caracterizaron siempre por decir la verdad, hablar de Jesucristo,
hablar de la salvación del alma, que no son por obras, sino por la fe. Y esto permaneció en un secreto hasta que apareció Lutero. Lutero era un sacerdote católico, un teólogo, un hombre entendido en la palabra de Dios. Y él también se flagelaba, esos que se golpean con los látigos y lastiman las espaldas, se hizo de todo en el cuerpo para agradar a Dios, porque era la forma de la iglesia de ese tiempo. Y mientras leía la palabra del Señor, encontró allí en Romanos, leyendo, él es un erudito, mire que un erudito no lee la Biblia como la leemos nosotros, de recorrido, no paramos, no vemos los signos de interrogación, no vemos puntos, no vemos comas, seguimos leyendo versículo por versículo. No, el teólogo se para en cada palabra a ver qué es lo que quiso decir, qué es lo que va a significar. Los teólogos hacen ese trabajo, nos facilitan el trabajo a nosotros por los libros que hay. Si vos querés saber más, tenés que buscar un buen libro y vas a quitarte de burlarnos de eso. Es lo que me ha pasado a mí, desburrarme de muchas situaciones. Y encontró estas palabras, porque allí en Roma, capital del mundo, donde estaba el Vaticano, desde allí pensaban que la salvación se podía conseguir a través de las obras. Y encontró las palabras de Romanos 1:15, creo que es. 15, 16, a ver, lo leemos así. El justo por la fe vivirá. ¿Dónde estás? Bueno, mientras usted lo busca, donde él dice que soy deudor a sabios y no sabios. Y termina diciendo después en el otro versículo que el justo por la fe vivirá. Y eso hizo, ¿lo encontraste? ¿Nadie lo buscó? ¿Sí? Estas palabras se le hizo la luz en la cabeza de Lutero. Se le hizo la luz. ¿Cómo podía ahora entender esto? El que se gastó la vida haciéndose daño a sí mismo para agradar a Dios, para humillarse cada vez más y encontrar estas palabras, más el justo por la fe vivirá. No necesita otra cosa, no necesita obras. Y hay un hombre escrito en la historia, Tetzel, porque el catolicismo, ¿sabe lo que hacía? Vendía unos papeles, como unos bonos, indulgencias se llamaban, indulgencias. Esas indulgencias tenían un valor. Supongamos una de un peso, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos, 1000 pesos, diferentes valores. ¿Sabe para qué? Que aquella persona que comprara uno de esos, eso era comprar para que le achicaran los años en el purgatorio a aquel que murió. Si le habían dado 20 años y él compró un bono de 5 pesos, le iban a reducir 5 años de purgatorio. Esto
usted sabe el negocio que se mandaron, el negociado, y cuando lo vio Lutero, se le enredaron las tripas, no podía creer lo que estaba oyendo, porque decía, en bien caiga la plata dentro del óvulo que tenían, donde metían la plata, en ese momento el alma recibiría la gracia de tener 5 años menos en el purgatorio, porque el purgatorio era para todos, sea quien fuera tenía que pasar por el purgatorio. Y entonces ellos vendían eso. Y entonces un día como hoy, hace 500 años. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Porque estamos en el primero ya, ¿no? Estamos primero. A 500 años, él era escritor, era un teólogo, escribió 95 tesis, 95 cosas que estaban en contra de la misma Roma a la cual él pertenecía. ¿Qué hizo? Se fue a la puerta de una iglesia católica y con un clavón, debe haber sido, la clavó contra la pared, la clavó, pero no era para mostrar el desacuerdo que él tenía, sino porque él era maestro y había puesto eso para que sus alumnos pudieran tomar las tesis esas y discutirla en el claustro, llamémoslo, como dicen en los libros, donde estaban en el colegio para discutirlas. Pero resulta que los jóvenes, que son siempre los que hacen las cosas, se las llevaron y en pocos días el mundo conoció las 95 tesis. Y donde él decía que la fe es lo único que salva al hombre, no son las obras, no es nada ni la compra de estas indulgencias, nada de todas estas cosas. Por eso tuvieron que pasar 500 años, y así como Lutero, que comenzó, después siguió Calvino, y hay otro más llamado Zwinglio, que fue a Suiza, el otro fue a Inglaterra, Calvino, y en Alemania Lutero. Llevaron la palabra de Dios, porque según el catolicismo se tenía que predicar solamente en latín, y Lutero se encargó de hacerla en el idioma, traducirla al idioma del pueblo. El rey de ese tiempo, llamado Carlos, lo hizo venir. Vení para acá. Vas a venir acá y te vas a retractar de todo lo que has dicho. Hay una película de Martín Lutero, nosotros tenemos la vieja versión, no la que tienen ahora, que salió nueva. Pero él se presentó porque no podía negarse delante del rey. ¿Y qué sucedió? Él dijo, cuando le dijeron que tenía que retractarse, yo solamente me voy a retractar si soy convencido por la palabra o por la razón. Cuando lo apretaron, en esa película es un gesto maravilloso. El actor lo hace muy bien. Y él dice, no me retractaré. Pero lo dice con una energía delante del rey, delante de los teólogos, delante de todo un pueblo que estaba ahí adentro del palacio oyendo a este hombrecito que tuvo que huir y sus amigos alemanes lo escondieron por un año en un palacio, lo escondieron. No fue fácil, hermano, lo que está viviendo hoy no es fácil. A muchos les costó la vida, a muchos les costó la sangre, muchos perdieron sus vidas, su familia, perdieron todo, lo perdieron todo. Para que nosotros hoy podamos estar tan tranquilos acá. Por eso, por más que hagas obras o el mundo todavía haga obras para ganar el favor de Dios, eso es en vano, no sirve para nada. No sirve para nada. Solamente la fe es la que salva. Y gracias a que Dios utilizó a un Pedro para predicar, y también a un Lutero,
a un Calvino, a un Zwinglio y muchos otros que fueron reformando, reacomodando, haciendo nuevo, poniendo cosas nuevas. Pero esa es la iglesia que hoy tenemos. La iglesia en la cual nosotros somos parte de ella. Y vos y yo, tal vez no signifiquemos mucho para el mundo, pero eso no importa. Lo que importa es lo que Dios dice. Vos sos mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Hasta podemos escuchar la voz del Señor que te dice: si supieras cuánto te amo, si supieras cuánto te amo. Oh, Señor, solamente un amor tuyo, Señor, puede cambiar, transformar, hacer nueva una vida. Por eso, Señor, te damos gracias. Y por eso podemos decir al Señor: gracias por todo esto que tú has derramado por nosotros. Por eso yo les aconsejo, si pueden, si quieren, si todos los días lee la Biblia, aunque ya lo sepa, lea capítulo 14, 15, 16, 17 de San Juan, aunque sea un capítulo por día, va a ver usted el amor que Jesús te tiene. Busquemos su rostro y agradezcamos, porque somos deudores a Jesucristo que nos salvó, y somos deudores a nuestros hermanos desde siglos anteriores, que ellos por amor a Jesús hicieron posible, aunque fueron muertos, perseguidos y maltratados, hicieron posible que vos y yo hoy estemos en la casa del Señor, agradeciendo a Jesús todo su amor derramado en nuestras vidas. Habría mucho para decir, pero me dijeron que se hace tarde. Este hombre, Marcelo D'Aleto, recibió a los hermanos de las iglesias evangélicas y pidió que se proyectara como ley un día. Hay cientos de iglesias evangélicas, cientos. Pero quiero decirte que esos cientos de iglesias evangélicas formamos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Somos parte de esa iglesia. Por eso, no perdas tu santidad. No pierdas. No te dejes arrastrar por el diablo. No te dejes arrastrar por las modas del mundo. Porque eso solamente conduce al infierno. Es un camino ancho, cómodo, feliz. Todo el mundo canta, todo el mundo va bien. Pero van al infierno. Solamente aquellos que han optado por caminar por el camino angosto, entraremos por la puerta angosta, pero es una puerta más segura. Hermano, hermana, Dios te ha dado la gracia que no merecías, ni yo merecía, nadie merecía, pero Él derramó su gracia sobre nosotros y nos ha dicho, desde el momento en que creímos en Jesús, ahora somos hijos del Dios viviente. Por eso damos gracias al Señor. Si tenés palabra para decírselo, decíloselo ahora. Oramos. Querido Dios, te damos gloria, te damos honra y te damos gracias por aquellos hombres, Señor, hombres de todos los siglos, Señor Jesús, que proclamaron tu palabra y aunque fueron perseguidos, muertos, Señor, heridos y maltratados, Señor, de mil formas, mil maneras, pero no por eso negaron la fe. Siguieron adelante y aún en la actualidad, no hace mucho tiempo, en Irak mataban, los degollaban a los cristianos musulmanes. No hace mucho tiempo, Señor. Pero no te negaron. ¿Qué será de nosotros, Señor, cuando tenemos tantas excusas para no ir a tu casa? Cuando tenemos tantas cosas que ponemos como traba. Cuando sabemos que nuestro lugar, el día domingo es tu día. El día del sol de victoria, Jesucristo. Por eso, Señor, enséñanos. Métete en las venas de nuestra sangre, Señor, para que podamos comprobar que verdaderamente tú eres el único Dios
que merece la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el poder y la victoria. Solo tú, Jesús, solo tú, solo tú. Por eso no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nunca lo habrá, nunca se levantará otro como tú. Oh Jesús, gracias por una salvación tan grande que tal vez no comprendemos hoy la dimensión, pero una cosa sabemos, que como pueblo tenemos una esperanza. Tú vienes pronto y vendrás a buscar a tus santos que esperaron y que muchos duermen, pero también serán levantados para ir contigo, junto con los que están vivos, a ocupar ese lugar que dice tu palabra en San Juan 14:1. Voy a preparar un lugar para ustedes, muchachos, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Gracias, muchas gracias, Jesús. Tu nombre sea glorificado en cada corazón y que nuestra alma se despierte para esta situación. Gracias, muchas gracias, Jesús. Tu Espíritu Santo seguirá la obra con seguridad. Amén. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu proclama, desciende tu presencia aquí. Otra vez. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclama, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclama, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Alabemos al Señor, alábalo con tus propias palabras, como una comprensión de lo que hemos hablado, de lo que costó la salvación. No es el sacrificio que hiciste, sino el sacrificio de Cristo. Decirle que lo amás. Es sencillo. Es sencillo. Te amo, Jesús. Te amo. Gracias, Jesús. Cuánto te necesito, Jesús. Cuánto te necesito. Vivo en un mundo convulsionado, donde solamente los hombres malos solamente se encargan de amargar la vida de las personas, haciendo caso del diablo para amargar la existencia de los pueblos, no solamente en Argentina, sino en todas partes del mundo. El mundo está dominado por este diablo inmundo, pero tú lo has vencido, lo aplastaste, Señor, lo aplastaste. Por eso, Jesús, te damos gracias, porque somos tu pueblo. Somos tu pueblo, somos tu pueblo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver.
Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame a un lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame a un lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Te damos gracias, Jesús. Muchas gracias, porque sabemos que tú nos envuelves en tu amor. Gracias. No solamente nos tocas, sino que también nos envuelves, porque somos tus hijos y te necesitamos y tú lo sabes. Guárdanos ahora en el viaje de regreso. Protégenos, Señor. Líbranos de las tentaciones que vienen a nuestra vida continuamente. Como tu palabra dice en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, Señor. Oh Jesús, gracias por el pequeño grupo de hermanos que han venido. Señor Jesús, gracias por la música, los hermanos que tocan música. Gracias por aquellos que dejando cosas están con nosotros hoy. Gracias, gracias. Tú te encargarás de bendecirlos más. Mucho, Señor. Los bendecirás mucho porque han dejado cosas por amor a tu nombre. Despídenos ahora con tu preciosa y bendita paz, Señor. Guárdanos en el camino de regreso. Volvamos en lo que volvamos, caminando, en bicicleta o en auto o en lo que fuere. Señor, pero que tu presencia nos ayude a llegar a casa y que en casa todo esté bien, en orden. Que tus santos ángeles nos guíen, nos guarden, nos protejan y guarden nuestras casas. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús, y gracias por este aniversario que solamente vos pudiste poner en el corazón de los pastores para que tuviéramos un hombre que pudiera pedir que las iglesias evangélicas pudieran tener o pudiéramos tener nuestro día. Gracias, muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga mucho. Podemos saludarnos.